Dios te bendice, soy Nancy Iracheta y hoy quiero compartirte una porción muy importante de la Biblia y esta pues ha impactado muchísimo mi corazón y sé que lo hará en el tuyo. Hoy quiero hablarte acerca del Getsemaní, lo que Jesucristo vivió ahí específicamente en ese lugar. Y quiero que te quedes hasta el final porque quiero mostrarte lo que el Espíritu Santo me habló de lo que Jesús pagó aún en el Getsemaní. Ahí empezó su proceso, bueno, había sido desde antes porque ya padecía, pero ahí empezó un proceso fuertísimo que el Señor vivió y quiero mencionarte algunas características de ello. Dice la palabra que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, él ya sabía que su hora se acercaba, ya sabía que iba a ser entregado, lo iba a traicionar uno de sus discípulos, y estando él ahí, quiero mencionarte partes de su alma, áreas emocionales de Jesús, lo que él padeció estando aún en ese lugar. Todavía no llegaba al sacrificio de la cruz, pero él ya estaba con ese dolor, ya estaba pagando el precio por amor a cada uno de nosotros. La palabra nos dice que él, estando ahí, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mira, realmente yo sé que el ser humano no nos alcanza el pensamiento, la mente no tiene la capacidad para entender lo que Jesús vivió en esos momentos. Porque tú y yo llegamos a sentirnos tristes, llegamos a angustiarnos por algunas situaciones que estamos viviendo, pero Jesús llevaba esa angustia de toda la humanidad. En serio que a mí me vuela la cabeza, o sea, no puedo llegar a razonar o a entender qué tanto fue el sufrimiento que él vivió en esos momentos ahí en el Getsemaní. Dice la palabra que empezó a entristecerse, era una tristeza que lo invadía enormemente. Y esa angustia, imagínate, yo me pongo a pensar en mis momentos más difíciles que me he sentido angustiada. O sea, él multiplicado muchísimas veces más porque era por toda la humanidad, es algo impresionante. ¿Y sabes por qué Jesús lo vivió? Para que tú no estuvieras angustiado o angustiada, para que tú pudieras disfrutar de esa paz que sobrepasa todo tu entendimiento y guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Ya se pagó el precio por tu angustia, ya se pagó el precio por tu tristeza para que tú ya no padecieras eso, para que esa área emocional tú la pudieras gobernar a través del sacrificio que Jesús había hecho. Otra palabra que impacta muchísimo mi corazón es que Jesús les decía a sus discípulos, los que estaban ahí con él y a los cuales les pedía que oraran juntamente con él, y ellos pues por más que se esforzaban no podían hacerlo. Él les decía: mi alma está muy triste hasta la muerte. Si tú has estado pasando depresión o ansiedad, déjame decirte que Jesús ya pagó por ti. Toma este sacrificio que él hizo en el Getsemaní, donde él se sintió triste hasta la muerte. Y una característica hacia donde la depresión te lleva es hacia una tristeza tan grande que te lleva a la muerte. Y la ansiedad trae el mismo camino. Te trae, de cierta manera, te hace que estés tan preocupado, tan angustiado, que te conduce a la muerte. El Señor dice su palabra que él se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, que se haga como tú. ¿Sabes que a nosotros se nos ha dado libre albedrío? Y aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando lo importante que es tomar decisiones, ser determinados en lo que queremos hacer. Y que sí podemos, porque Él estuvo en la angustia, estuvo cerca de sentirse que moría en vida. Y ahí nos está mostrando que se puede tomar buenas decisiones. Si Jesucristo, que es nuestro ejemplo a seguir, Él tuvo la voluntad de decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya, a nosotros nos dio libre albedrío para tomar buenas decisiones. Tú puedes dejar de hacer lo que no es bueno
y decidir hacer lo correcto, aunque tenga un precio lo que tengas que hacer, porque Jesús nos da el ejemplo de que se puede. Así es que es bueno trabajar con la voluntad, ejercitarnos en esa área de nuestra voluntad y aprender a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Pero mira, déjame te cuento algo todavía que es más impactante. Y es cuando el Señor dice en la palabra de Lucas capítulo 22 versículo 44. Y dice la palabra, empieza a decir desde el 43, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero aquí viene esta palabra clave y para mí sorprendente. Dice la palabra, y estando en agonía, dice, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Impresionante lo que Jesús vivió. Impresionante. Así, de ese tamaño era su angustia. De ese tamaño era su dolor, lo que él estaba sufriendo en ese momento. O sea, imagínate, su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Eso es impresionante lo que Jesús hizo por ti. El precio que él pagó por amor a nosotros es algo en serio que sobrenatural, es algo que nadie en la vida lo haría por ti y por mí, nadie. Era tanto su amor, era tanto lo que él sabía que había un propósito en su vida y que si él padecía todo eso, él iba a poder amarnos, él iba a poder unirnos juntamente con él. Y ese amor es impresionante. O sea, él simplemente el pensar cómo su sudor eran gotas de sangre y solo porque pensaba en nosotros, no tenía por qué hacerlo. Simplemente él no estaba obligado a hacerlo. Si él no quisiera, él no lo hubiera hecho, pero él sabía lo que venía. Él sabía que era necesario pagar ese precio para que ahora tú y yo no sudáramos gotas de sangre, para que tú y yo no nos angustiáramos a ese grado. Él pagó el precio por cada detalle del que tú puedas vivir en esta tierra y que para ti te parezca difícil de soportar o de sobrellevar. El Señor pagó el precio para que tú no tengas que angustiarte, para que tú no tengas que entristecerte. Todo lo que cause dolor, Él lo llevó desde este lugar, desde el Getsemaní, por amor a nosotros. Y mira, dice la palabra que él oró por segunda vez y por tercera vez oraba, iba y oraba. Pero hay algo que te quiero decir, que el Espíritu Santo me mostró. Yo le preguntaba al Espíritu Santo que dónde podía yo tomar una porción de la palabra que me amparara o en la que yo me parara a decretar esa verdad, que pudiera hablarme acerca de la protección de la vida de una persona que no fuera privada de su libertad. En ese caso, bueno, es porque mi hermano, por ejemplo, su trabajo era de trasladar vehículos de agencia en la República de un estado a otro, y pues obviamente que hay demasiada inseguridad. Así que yo le decía al Señor, dime, Espíritu Santo, muéstrame una palabra que yo pueda orar donde tú pagaste el precio por eso específicamente. Yo necesitaba que me diera una rema, una palabra específica de parte de Dios, que Él me hablara palabra que saliera de su boca, porque tú sabes que lo que sale de su boca no vuelve a él vacío, sino que prospera en aquello para lo cual lo envió. Yo necesitaba así una rema, una palabra específica para esta situación que estaba viviendo mi hermano de inseguridad, y yo pues necesitaba la protección de Dios sobre su vida. Y el Espíritu Santo me reveló esto. Y el Señor me dio esta porción de la palabra. ¿Recuerdas cuando Judas fue y le entregó a Jesús con un beso? Y dice la palabra que después de ahí, él le dijo, amigo, le dice, ¿a qué vienes? Entonces, él, acercándose, dice que le echaron mano a Jesús y lo prendieron. Con esa palabra,
el Espíritu Santo me estaba diciendo, puedes tomarte de aquí porque Jesús fue privado de su libertad para que tu hermano no pudiera ser en un momento dado privado. Él, y te voy a decir algo, meses después de que pasó eso, oraba por mi hermano acerca de esta situación y a los meses mi hermano pasó por una situación de este tipo, pero muy diferente a la historia que pudiera haber sido. A él eran como faltaban como 10 para las 4 de la mañana y eso porque yo vi el reloj, me despierto y veo el reloj y veo que faltan 10 para las 4 y escucho una voz que me dice, no has orado por tu hermano. En ese momento yo empecé a hacer oración por él y dije, no sé qué puede estar pasando, no sé si mi hermano anda en carretera, está en su casa, no lo sé porque vive en otra ciudad también. Y yo decía, ¿qué pasará? ¿Qué estará pasando? Así que empecé a orar por él en ese momento. Y el día siguiente recibo una llamada de parte de mi cuñada y ella me dice, ¿sabes qué? Te hablo para decirte que estoy por ir a recoger a tu hermano porque anoche lo privaron de su libertad. Y ya platicando ya con mi hermano, me explicó todo lo que había sucedido y créeme, puedes decir, bueno, pero si Dios te dio la palabra, entonces, ¿por qué sucedió eso? Sucedió, pero cuando oras, cuando hay una palabra de por medio, la historia es completamente diferente. Algo de lo que él me comentaba, dice, fue algo bien raro, dice, porque me traían a mí junto con otras familias, pero a mí, en mi caso, dice, decían, ¿por qué lo traen como si le anduvieran dando un tour? ¿Por qué a él no lo llevan con los demás? ¿Por qué lo traen paseando? Y de ese tipo de cosas, o sea, pasaron más detalles en los que él me platica cómo fue librado cuando necesitaba que sus oídos fueran tapados. Él no oía nada, absolutamente nada. Pasaron muchas cosas en las que pude ver la mano de Dios en su vida. Pude ver cómo simplemente fue, entre comillas, privado de su libertad, pero realmente no pasó absolutamente nada. Mi hermano estuvo bien, llegó muy bien a su casa y todo es por causa de la palabra que se empezó a establecer sobre su vida y fue esa oración que se hizo por él a esa hora de la madrugada. Le doy gracias a Dios por eso y quiero mostrarte otra palabra que el Espíritu Santo me hablaba con respecto a esto que se vivió en el Getsemaní. Y se vivió otra experiencia que Jesús pasó. Cuando uno de sus discípulos le cortó la oreja a un soldado romano. Y el Señor en ese momento expresa algo y dice, y Jesús dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me enviaría o me daría más de 12 legiones de ángeles? Dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? Jesús no tomó ningún ángel para favor suyo, pudiéndolo hacer, unos cuantos ángeles y destruyen todo y nadie lo toca, pero él no quiso hacerlo porque él estaba pagando el precio. ¿Para qué? Para que ahora tú y yo pudiéramos disfrutar de los ángeles del Señor, que son ministradores que están a favor de sus herederos. Y gracias a eso, gracias a que Jesús no dispuso ni siquiera de uno para favorecerse él, es que ahora tú y yo somos bendecidos el hecho de que los ángeles vienen, los ángeles que son ministradores, vienen y trabajan a nuestro favor, ejecutan la palabra que sale de la boca de Dios en nuestras vidas y ellos vienen y ejecutan la palabra. Así es que somos completamente bendecidos a través de este impresionante sacrificio que Jesús vivió en el Getsemaní. Bueno, pues espero que le saques todo el provecho posible a esta palabra y que pues disfrutes de todo lo que Jesús pagó por amor a ti. Dios te bendice y nos vemos en un próximo video.